Gracias a ti y a la institución por hacerme esta invitación. Realmente me siento pues muy agradecido de que me permitan pues compartir ideas y espero que incluso durante la sesión podamos platicar, o si no, al final, como ustedes gusten, tener una sesión de preguntas y respuestas. Para mí siempre... Sí, adelante. Qué pena, antes de que continúe respecto a eso, usted nos dirá de pronto si prefiere que los chicos vayan haciendo sus preguntas en la medida en que van surgiendo, o dejamos un espacio al final de 15 minutos de preguntas. Me gusta realmente la interacción, porque es para mí oportunidad de saber si las ideas que estoy tratando de transmitir pues tienen alguna repercusión. Entonces, por favor, siéntanse libres durante mi exposición de abrir la charla. Listo, chicos, entonces ya escucharon, van a levantar la manito para no interrumpirlo pues de golpe, como estoy haciendo yo ahorita. No te preocupes. Ok, por favor. Bien, pues muchas gracias. Como decía, bueno, yo soy Jorge Pérez Colín y ante todo, pues un poco me gusta presentarme como una persona entusiasta de la tecnología. Yo de toda mi vida me ha gustado lo que la tecnología trae. Soy lo que se puede decir un utopista tecnológico, es decir, creo que las tecnologías realmente ayudan al ser humano a alcanzar pues sus potencialidades, ¿no? Ahora y de unos años para acá, Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial, ahorita lo vemos, pues es algo que la tecnología está adoptando como una de las mejores herramientas para resolver problemas importantes, ¿no? Y sobre todo para poder aumentar la capacidad que tenemos como seres humanos de tomar mejores decisiones. Y como ustedes lo escucharon dentro de mi semblanza, pues prácticamente mi trabajo durante los últimos quizás ya 15 años está dedicado a ayudar a empresarios y a empresas, a organizaciones incluso en general públicas, a tomar mejores decisiones y se pueden tomar mejores decisiones gracias a la tecnología. Entonces voy a proyectar entonces ahora mi pantalla. Ustedes me dicen si pueden ya ver mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto, bien. Entonces, como decíamos, le hemos cambiado un poquito el título y me parece que más que está transformando los mercados y vamos a ver las diferentes aplicaciones, ¿no? Doctor. Para mí, sí, adelante. Qué pena, se ve su pantalla, pero creo que no es lo que quiere compartir. Parece una bandeja de correo electrónico, tal vez escogió la ventana equivocada. Efectivamente, escogí la ventana equivocada. El ser un entusiasta de la tecnología no me hace un experto tecnológico, ¿entendido? Tranquilo, no te preocupes. Ahora sí te... Bien, muchas gracias, te lo agradezco. Entonces, bueno, pues yo espero que ya tengamos aquí la pantalla. Y como decía, le he cambiado el título y pues me interesa esta parte de transmitir lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, quisiera partir por lo que es Machine Learning. Realmente este es un concepto que puede ser pues un poco esquivo para muchos de nosotros y tal vez ustedes no necesariamente son expertos tecnológicos, ingenieros ya desarrollando en este tipo de herramientas y a lo mejor necesitamos una definición sencilla, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurre es hacer la traducción literal del término en inglés, Machine Learning, porque incluso en español lo traducimos normalmente como aprendizaje de máquina. Pero me gusta el término en inglés porque nos hace pensar o soñar que una máquina está aprendiendo, ¿no? Y yo creo que este concepto pues tiene sus puntos a favor y en contra, porque no necesariamente estamos hablando, digamos, de una inteligencia artificial tipo ciencia ficción de la que hemos visto, sino, aunque podemos ir para ese rumbo, requiere más bien de datos que lo que producen esos datos a través de algoritmos y heurísticas, es decir, a través de incluso mismos programas o mismas maneras de resolver o de entender las cosas, permiten que a través de los datos se generen programas de computadora, que estos programas de computadora a su vez son capaces de generar o generalizar comportamientos e inferencias enfrentados a nuevos datos. Pensemos en la parte de las inferencias, es decir, si nosotros metemos suficientes datos en términos, por ejemplo, de la demanda de un producto,
en un punto específico dado con unas ciertas características y seguimos alimentando estos datos dentro de estos sistemas heurísticos y de algoritmos, el Machine Learning permite entonces generar un nuevo programa que a su vez cuando nosotros metemos un nuevo dato, digamos un nuevo punto de venta con un nuevo SKU producto, obtener entonces una estimación de la demanda en ese sentido, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos acerca de ellos. Me he dado cuenta que en la literatura o algunas veces en la prensa se maneja como si el aprendizaje de máquina o Machine Learning fuera diferente de inteligencia artificial. Pero lo que me gustaría transmitirles es que Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se puede dividir en sistemas que nos hacen, que permiten a las máquinas pensar como humanos o actuar como humanos o razonar como humanos. Y el Machine Learning lo que permite es remedar o simular lo que nosotros como seres humanos hacemos en nuestro proceso mental inductivo, es decir, ¿no? Ves una serie de cisnes blancos y ves cisnes blancos y entonces toma la inferencia de que todos los cisnes que tú ves van a ser blancos. Esto independientemente que de repente te salga uno negro y a lo mejor ahí tu algoritmo tiene que cambiar, pero lo que trata de hacer estos sistemas es justamente remedar este proceso de aprendizaje. Y también el Machine Learning es un subconjunto de las ciencias computacionales. Ahora, me interesa que veamos esto porque, digamos, el lado izquierdo de esta gráfica nos está diciendo lo que pretendemos. Pretendemos que las máquinas, que los programas cada vez que sean más inteligentes para actuar o para pensar o razonar como seres humanos. Y el lado derecho es lo que las computadoras pueden brindarnos en términos de velocidad de procesamiento o de capacidad de storage, es decir, almacenamiento. Entonces esto significa que la ambición que tenemos como científicos y como interesados en la inteligencia artificial con el poder de las ciencias computacionales es lo que le está dando vida al Machine Learning. En general, lo que yo espero es que el Machine Learning cada vez va a ser mejor y más potente porque las ciencias computacionales, las computadoras siguen aumentando su capacidad de procesamiento, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Sí, si llego a ser oscuro, por favor, platíquenme. Ahora, cuando tú permites entonces que por medio de algoritmos o heurísticas metas datos a estos y estos datos produzcan generalizaciones, pues algunas veces no tenemos claro cómo se logran estas generalizaciones. Y aquí hay uno de los retos más importantes para mí, digamos, como profesional, porque cuando empiezo a utilizar este tipo de algoritmos, ya no es tan sencillo explicarle a mis clientes o explicarle a un líder de negocio por qué la máquina decidió esto y no decidió la otra cosa, ¿no? Y es cierta parte, digamos, oscura de algunas veces de los algoritmos de Machine Learning y estoy ocupando esta gráfica que hizo Gartner en este año, no sé si fue en este año, pero en este año la presentó, en donde establece cómo hay diferentes dimensiones en términos de qué tanto puedes explicar tus modelos y qué tanta precisión puede tener. Y aquí me acuerdo una vez que teníamos un cliente en el que le estábamos haciendo modelos para pues predecir cuál era el futuro de ventas de un nuevo punto de ventas. Me decían, oye Jorge, a ver, yo esto no entiendo porque tus modelos acaban diciéndome cosas de que la señora que está en la esquina, ¿no?, vendiendo tamales enfrente del súper es la que determina si ese lugar va a ser exitoso o no, y no me genera ninguna causalidad, ¿no? Y aquí es importante saber, muchos de estos modelos, incluso de los que están del lado derecho, no te están generando causalidades, es decir, no es que una señora que venda, perdón por la caricatura, no, por una señora que venda tamales en la puerta, genera el que ese punto sea bueno, sino son simplemente correlaciones. Entonces, podemos nosotros racionalizar y pensar que a lo mejor esta señora que está sentada enfrente de este lugar o de este local, pues representa, digamos, un flujo importante de personas, porque a lo mejor esta persona no se pone ahí si no hay un flujo importante de personas y esto determina pues el éxito o no de la tienda. Pero esto lo pongo de ejemplo en el sentido de que algunas veces estos algoritmos generan soluciones que no necesariamente entendemos, pero no por eso necesariamente son erróneas. Es decir, llegan a ser predicciones muy precisas, pero no necesariamente podemos hacer una ingeniería inversa para saber cómo el algoritmo resolvió que efectivamente este era el modelo adecuado. Insisto, si tienen alguna duda, pregunta, ustedes
ustedes me dicen. Ahora, ¿para qué se está usando el Machine Learning en las empresas? Y quisiera más que, y ahorita vamos a ver algunas aplicaciones, pero también es importante un poco poner los pies en la tierra y sabemos todo lo que está ofreciendo esto, pero si hiciéramos una encuesta, que de hecho una empresa que se llama Algorithmia hizo la encuesta, de cómo las empresas, o más bien, para qué las empresas están utilizando Machine Learning, el resultado es este. Y si se pueden dar cuenta dentro de esta gráfica, casi todos estos casos de uso se resumen en la parte de clientes. Incluso les puedo decir profesionalmente, la demanda mayor a mis servicios como científicos de datos y expertos en Machine Learning está en la parte de clientes, es decir, cómo podemos generar inteligencia de los clientes, insights o aprendizajes, cómo mejorar la experiencia del usuario, cómo generar mejores sistemas de recomendación. Y por sistemas de recomendación me refiero a los que ustedes a lo mejor conocen en Netflix, en el que Netflix te ofrece pues un contenido, una película, una serie que se ajuste a tus gustos o preferencias. O en el caso de Amazon, donde te están ofreciendo productos que seguramente se ajustan a tus preferencias, ¿de acuerdo? Y ya no hablemos de que cuando estás navegando después de haber preguntado sobre motocicletas, pues resulta que en tu Facebook o en tu Twitter te está arrojando estas plataformas anuncios de motocicletas, ¿no? Y justamente se deben a estos sistemas de aprendizaje de máquina que están interactuando abajo. Ahora, también una aplicación importante para las empresas en términos de reducción de costos. Si lo ven aquí, un 38% de las empresas lo utilizan para reducir costos. Vamos a platicar o discutir un poquito acerca de mantenimiento predictivo para empresas de logística en términos de sus flotas y vamos a ver que este es un área de oportunidad muy importante. En resumen, Machine Learning le sirve a las empresas para hacer dos cosas. Uno, mejorar su aproximación, su oferta de valor, su interacción con los clientes y por otro lado, reducir sus costos. Las aplicaciones específicas pues ya depende de cada una de las empresas. Y aquí yo siempre les recomiendo a la gente que asesoro o a la gente que me pide consejo de cómo usar ese tipo de herramientas. Yo lo que les digo o lo que les respondo es con otra pregunta, es decir, ¿qué es lo que tú quieres mejorar o qué es lo que tú quieres corregir? Y dado esa respuesta, entonces, digamos, si lo que quieres hacer es mejorar tu experiencia de usuario, entonces a lo mejor hay medios con Machine Learning para solucionarlo, ¿no? Y entre otras cosas. Pero si no partimos de la pregunta de negocio, es muy complicado utilizar el Machine Learning, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver por sector. En términos de servicios de la salud, perdón, pero mi vecino está sacando el perro a pasear. En un segundo. Ya, muy bien. En términos de servicios de la salud, creo que ese es un área de especialización en Machine Learning que está funcionando muy bien. ¿Y por qué? Porque la ciencia médica lleva años y años y años juntando datos y juntando diagnósticos, y las personas que digamos que son profesionales de la ciencia médica pues están acostumbrados a leer journals o es decir, publicaciones de interés general, de interés específico sobre enfermedades, sobre pacientes, sobre padecimientos, diagnósticos, entre otras cosas, y esos datos son fácilmente, digamos, tratados o procesados para entonces utilizar el Machine Learning para resolver estos asuntos, ¿no? Y recuerda, Machine Learning es utilizar datos dentro de algoritmos para que entonces produzcamos nosotros generalizaciones o decisiones con nuevos datos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces cuando, por ejemplo, nosotros estamos metiendo datos de radiografías o de análisis sobre células y de esos datos nosotros vamos diciendo al Machine Learning por algoritmos de clasificación supervisada, es decir, enseñándole al algoritmo a decir, oye, esta radiografía representa lo puedes ver aquí, un cáncer, esta no, esta sí, esta no. Entonces lo que va haciendo el algoritmo es aprendiendo efectivamente cuál es la imagen que le arroja el cáncer y cuál es la imagen que no le arroja el cáncer, y en ese sentido hay una evolución pues bastante rápida, ¿no? Incluso déjenme ponerles un rápido videíto sobre este tipo de aplicación.
There's no cancer treated without understanding what the pathology is. The tissue slides that pathologists use to diagnose cancer contain a vast amount of information. It's very time-consuming, very fatiguing. Every cell needs to be examined. Sometimes cancer is very difficult to recognize. We had the idea for the microscope project about a year ago. It brings augmented reality into an existing microscope to detect cancers in real time. We're bringing AI directly to the user and meeting them where they are right now. I think this is going to enable almost all pathologists to have access to machine learning. Just a few weeks ago, we got it working end-to-end. It has a camera, so it's seeing the same thing I'm seeing. Information is being fed into a computer, which is doing billions of calculations and telling me that's the tumor, that's not the tumor. Right now, it detects breast cancer and prostate cancer, but it could also work on any other cancer type that we train models for. The knowledge that you're getting when the microscope points out cancer to you is the knowledge of many pathologists who contributed to training the machine learning model. We had a team of pathologists that went through thousands of images, teaching the computer what cancer cells look like. I think it has been very effective at locating areas of concern. It's like getting a second opinion. It's going to make the doctors much quicker. They're going to make them better, which is going to overall benefit the patient. The mission is to increase the accuracy and availability of cancer diagnosis and save people's lives. I can hardly think of anything that's more motivating. Como se dan cuenta, yo creo que este es un ejemplo muy plástico de cómo funciona el Machine Learning. Si ustedes se dan cuenta, van metiendo estos datos o estas imágenes, estos resultados clínicos y van enseñando, e incluso ahí se menciona cuál es cáncer y cuál es no cáncer, para que entonces la máquina aprenda a detectar mejor ese tipo de cosas. Y está incluso demostrado, y la literatura médica lo demuestra, que estos diagnósticos clínicos que hace, o más bien estos diagnósticos que hace el Machine Learning son incluso más certeros que los que hace un radiólogo o una persona o un oncólogo con mucha experiencia, ¿no? Entonces ahí la gran oportunidad. También el Machine Learning nos permite, por ejemplo, generar chatbots, es decir, de salud. Esto ahorra también mucho tiempo, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en nuestros países donde hay zonas aisladas, donde no necesariamente llegan especialistas médicos, pues a través de chatbots que han aprendido por medio de estos algoritmos a detectar, digamos, o a predecir alguna enfermedad, pues entonces podemos poner nosotros chatbots para que la gente pueda ir platicando con ellos con respecto a sus síntomas, y en ese sentido tener un diagnóstico que pudiera entonces dirigir los esfuerzos para ayudar a esta persona en un momento dado, ¿no? ¿Hay una pregunta? Bien. Ok, otro caso que a mí me entusiasma mucho es el uso de dispositivos, ya saben, como los relojes que van midiendo tus pulsaciones, o los Fitbits que también van monitoreando tu sueño, entre otras cosas. Y tengo por ahí un amigo, se llama Víctor Chapela, es un amigo que emigró a los Estados Unidos para poner su idea de negocio allá en el Silicon Valley. Lo que se le ocurrió es unir la información de estos devices, de estos monitores de salud, junto con la información que los clientes iban proveyendo en términos de su genoma. Es decir, ya saben que hay una prueba de saliva para que vean la genoma, junto con otras preguntas para que entonces su sistema vaya generando no solamente mejores recomendaciones de alimentación, dieta, ejercicio y otras cosas, sino también para que el sistema le vaya prediciendo al paciente, a la persona que se suscribió, le vaya previniendo de posibles problemas de salud. Y luego, por el otro lado, es un negocio, teniendo tantos datos y generando esto, también está vendiendo esta información para las grandes compañías farmacéuticas que necesitan esta información para hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones me entusiasma mucho porque conjunta no solamente el Machine Learning, sino el Internet de las cosas y también la parte del genoma, entre otras cosas, para obtener, como les decía, una mejor solución a problemas humanos tan específicos o tan claros como la salud. Por eso les digo que yo soy un tecnoutopista, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de empresas logísticas,
las empresas logísticas, es decir, tanto de las que hacen buques, camiones, trailers, etcétera, que digamos es la parte del T1 que se le llama, como el T2 que ya es la distribución directa a casas, que ahora seguramente también en su país, desafortunadamente, bueno, por un hecho desafortunado que es la pandemia, pero afortunado para las empresas que se han dedicado a entrega inmediata o a entrega de última milla, cuando ustedes están pidiendo comida, por ejemplo, o el súper ahora en la pandemia. Y es más, no me acuerdo si Rappi, la empresa Rappi es colombiana. ¿Rappi es colombiana? ¿Hay presencia de Rappi en Colombia? Sí, señor, Rappi es colombiana. Perfecto. Bueno, aquí como dirían los españoles, Rappi es la hostia, ¿no? Es decir, todo el tiempo estábamos pidiendo súper, estamos pidiendo comida a través de Rappi, estamos también haciendo el Rappi Favor, que es llevar cosas de un lado al otro. Y estos tipos de empresas también se ven muy beneficiados por Machine Learning, tienen estos sistemas que también te ayudan a predecir la demanda, también te ayudan a optimizar ¿no? cómo lo vas a entregar, ¿no? Hay otra aplicación importante de Machine Learning en la que hemos incluso nosotros también incursionado y tiene que ver con el mantenimiento preventivo. Y cuando estás hablando ya de grandes flotas de transporte, donde tienes tractocamiones y tienes, bueno, aquí en México le llaman rabonas y tienen nombres diferentes los tipos de transportes. Cuando tienes grandes flotas, entonces el asunto de mantener estas flotas pues up and running y funcionando y sobre todo en bajo costo de mantenimiento, el Machine Learning te ofrece grandes ventajas. Por ejemplo, te ayuda, entre otras cosas, a disminuir los incidentes. Incluso no solamente incidentes en términos de un problema que tengas en una máquina, en un tractocamión, sino también incluso incidentes en términos de pues un robo o que haya un asunto que le evite llegar a su lugar, entre otras cosas. También se ha visto que se ha reducido también el tiempo de parada de las unidades en un 12%, es decir, tienes mucho más rotación de tus activos y también aumentado entre 3 y 5% la vida útil de la flota. Además, adelante. Perdón, me acaba de llegar una preguntita por acá. Sí, adelante. Bueno, en función del tema de los costos, ya vemos con el tema de los incidentes que se reduce pues en gran medida, ¿no? Para evitar riesgos, etcétera. Pero con respecto a los costos que hay de una empresa que esté pensando en añadir este tipo de herramientas en cuanto a ese costo inicial, al mantenimiento en general, ¿realmente sería posible? ¿Qué tan difícil sería para, por ejemplo, un emprendimiento joven? Gracias. Bien, perfecto. Creo que son como dos preguntas. Para una empresa establecida, el utilizar este tipo de herramientas no necesariamente es difícil. Y voy a explicar por qué. Porque me parece que el primer obstáculo está en no tener la pregunta a realizar. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa, la pregunta es importante. Por ejemplo, si tu pregunta es, y la pregunta siempre sale de un dolor, si la pregunta es, oye, mira, ¿cómo puedo yo disminuir el inventario de refacciones? Porque me doy cuenta que tengo muchísimas refacciones y no estoy seguro que necesite tantas refacciones. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a reducir el número de refacciones que tengo para mi flota, pues entonces resulta que no tengo la refacción adecuada para un momento o una emergencia. Entonces, cuando se tiene esa pregunta, que es en el caso del inventario de refacciones, entonces puedes empezar a probar y meter los datos en términos de pues, qué refacciones tienes, cuándo las has usado, para qué camiones, en qué momento, etcétera. Y vas alimentando estos sistemas para entonces predecir mejor cuándo vas a necesitar esta refacción y por lo tanto optimizar tus inventarios. Y a lo mejor ustedes saben que los inventarios es una fuente de capital de trabajo, es decir, el capital de trabajo, la cantidad de dinero que tienes invertido en la empresa, normalmente están inventarios y algunos de esos inventarios son refacciones. En la medida que ustedes reducen los inventarios, entonces liberan ustedes recursos que pueden utilizar para la empresa en otras cosas. Entonces, la oportunidad de reducir los costos es importante. Segunda parte de la pregunta. Para una startup o para una empresa iniciando, ¿qué tan factible es hacer esto? Sí es muy factible, pero otra vez hay que hacer la pregunta y sobre todo entonces dirigir hacia el conseguir los datos que puedan ir entrenando tus modelos.
el ejemplo de salud que puse hace un momento, ¿no? Cómo va alimentando los datos mi amigo de los devices, pues haciendo suscripciones y provocando que la gente empiece a meter sus datos y de ahí lo va produciendo. No sé si con esto está satisfecho quien hizo la pregunta. Bien, asumo que sí, si no, de todos modos me vuelven a preguntar. Entonces, por eso les decían, estos ahorros van a optimizar tu capital de trabajo y por lo tanto mejora también la disponibilidad de refacciones. Ahora, también Machine Learning permite mejorarlas o optimizar las rutas en tiempo real. Este es un algoritmo que nosotros manejamos y lo que hacemos es no partir, digamos, de una optimización de rutas, porque ya optimizado de rutas, digamos, muy de caja desde hace mucho tiempo, sino partimos de la experiencia de los repartidores que están haciendo en la última milla. Porque normalmente los repartidores, y más en países como como Colombia, México, en América Latina, pues no necesariamente las vías de comunicación y sobre todo la idiosincrasia que hace que de repente haya mercados, que de repente haya cierres, no necesariamente lo capturan los sistemas de ruteo, digamos, automático. Entonces, lo que hace un sistema Machine Learning es partir de la experiencia de los propios repartidores para entonces entrenar el modelo de ruteo y puede entonces después ayudar al repartidor y luego retroalimentarlo. Y esto funciona no solamente en los pedidos programados que tenga un repartidor, sino también los pedidos intradía. Y entonces esto es lo que puede generar incluso mejora los sistemas de reparto en última milla. Ahora, en términos de servicios financieros es para mí es un bombón. ¿Por qué? Porque los sistemas financieros solamente producen información, solamente están produciendo datos y solamente están entrando datos a ellos. Es decir, cuando ustedes están operando en trading, por ejemplo, lo que ustedes están obteniendo es información de mercado y lo que ustedes están haciendo es metiendo información en términos de compra o venta. Entonces, estos datos incluso lo pueden resumir simplemente en los precios de los activos o las tasas que ustedes están poniendo. Y estas empresas financieras que son intensivas en datos, pues son un candidato natural, y no solamente candidato, sino que hay un gran campo que hoy por hoy se está utilizando en términos de Machine Learning para poder aprovechar estas cosas. Por ejemplo, en términos de trading, el trading, que es la compra-venta de acciones en el mercado, el Machine Learning se utiliza ampliamente para procesar datos del mercado y para seleccionar y operar carteras de valores. Incluso aquí como ejemplo, Goldman Sachs usa NLP, que es NLP, es Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural, para entonces aprender qué es lo que los analistas están diciendo. Si ustedes pues lo recuerdan o a lo mejor lo han visto, muchas de estas empresas de trading lo que hacen es tener un ejército de analistas que están estudiando de dos formas: o el análisis fundamental de las empresas, es decir, cuánto venden, en qué mercado están, cómo han competido, etcétera, o el análisis técnico, que es simplemente seguir las series de tiempo y ver cómo están funcionando. Bueno, lo que hace Goldman Sachs en este ejemplo es utilizar NLP para revisar y prácticamente leer todo lo que estos analistas están reportando sobre las empresas. Compila esto, es decir, lo guarda, lo concentra y empieza a hacer algo que se llama sentiment analysis, es decir, tratar de graduar o de ponerle un score o un valor a qué tan entusiasmado o no está tan entusiasmado un analista con una empresa. Viendo esto, entonces lo que hace es asignar un puntaje y decidir si va a comprar o si va a vender el activo al que está interesado. Goldman Sachs incluso compró en el 2019, si no me equivoco, una empresa dedicada a hacer algoritmos de Machine Learning que se llamaba, ya no recuerdo ahorita con el nombre de la empresa, pero así lo hizo. Incluso esto pues alimenta también empresas de trading que están desde hace ya años generando una práctica que se llama High Frequency Trading. ¿Qué quiere decir High Frequency Trading? Son posturas de compra o venta de una acción, pero que se ponen en pedacitos de segundo, es decir, en una fracción de segundo ponen esa posición de compra o venta y si el mercado no responde, salen de esta.
¿Y por qué ponen esas digamos, microposiciones a gran frecuencia? Las ponen porque tienen un sistema que va analizando información rápidamente y va estableciendo entonces las posiciones. Y estos fondos, incluso, no recuerdo, pero hay un fondo colombiano que tiene High Frequency Trading, que conocí aquí en México, ya en 2 veces estuve platicando con él, que supera por mucho el mercado utilizando este tipo de algoritmos. Perdón, ¿tengo ahí una participación? Bien. Ahora, en términos, en finanzas, en detección de fraudes, hay firmas que ya se dedican a ofrecerle a los bancos, a los seguros, e incluso también mi firma ofrece este tipo de servicios de detección de fraudes, utilizando Machine Learning, y en algunos de ellos incluso los propios bancos o servicios financieros tienen sus propios equipos de científicos de datos o de ingenieros de computación que están haciendo este tipo de modelos para detectar fraudes. Y aquí una empresa, Monzo, y esta es una startup, ha reducido su tasa de fraude sensiblemente, ¿no? Y esto ahorra muchísimo dinero. Y creo que esta parte de detección de fraudes nos permite también un poquito explicar cómo funciona el Machine Learning, porque todavía hace algunos años aquí en México, incluso los grandes bancos tienen estos sistemas que están tratando de capturar el mal uso de una tarjeta de crédito. Entonces ustedes cuando van a hacer un gasto, y a lo mejor hace años todavía pasaba, y hacían de repente, viajaban a Estados Unidos o a otro país y hacían un gasto y su banco les paraba el gasto en su tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Porque tenían una regla fija que decía, oye, esta persona vive en Cali y si va a Lima y si tiene un gasto en Lima, pues esto no coincide con la regla de que esta persona vive en Cali, por lo tanto detengo ahí. Este es un rule-based. Pero conforme los bancos van utilizando la parte de Machine Learning de sus sistemas de autorización, el sistema va aprendiendo. Entonces a lo mejor llega a aprender que tú eres un viajero frecuente y que no solamente si vives en Cali está la mayor parte de tus gastos o de tus transacciones, pero de repente vas a Lima, de repente vienes a Ciudad de México o a Miami, entre otras cosas, y el sistema es capaz de aprender que una persona no necesariamente por vivir en un lugar no podría estar haciendo gastos en otras partes, ¿no? Esto Doctor me parece... Jorge. Sí, adelante. Qué pena. ¿Usted puede ver las manitos levantadas o no le es posible? No, pero No. déjame, no, sí, ya la veo. A ver, Sí, bueno, sí. ok. Alejandra Hernández tiene una pregunta. Adelante, Alejandra. Ale. Qué pena, ¿cuál es la diferencia en los algoritmos del Machine Learning? Sí, lo que estoy tratando de establecer es la diferencia entre los algoritmos Machine Learning, que es como explicamos hace un momento, algoritmos que que le permiten a las máquinas aprender de eventos, es decir, aprender de fraudes antes o no fraudes, a diferencia de los sistemas de detección de fraudes basados en reglas. Y esas reglas son simplemente, pues que, ¿no? A mí se me ocurrió poner esta regla y se me ocurre que si hay una persona que gasta en el extranjero en otra ciudad, pues no puede ser fraudulento y aplico estas reglas. Entonces, o aplicas reglas o permites que el sistema aprenda dónde si hay fraude o no. Y esto lo haces enseñándole al sistema, mira, esta transacción fue un fraude, esta no, esta sí, esta no. Así igual que como lo vimos en la parte del diagnóstico de cáncer. ¿Me explicó? Correcto, muchas gracias. No, encantado. Bien, igual sí, ya tengo abierta aquí otra en mi pantalla, entonces espero poder ver la pantalla. Ahora, bien, yo... Ante todo, digo, soy un entusiasta tecnológico, pero mi formación es de economista. Entonces, ¿se acuerdan de la película? No, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de la película de Jerry Maguire, pero Jerry Maguire decía, show me the money, ¿no? Le decía, y enséñame dónde está realmente el dinero. Y mi punto de vista es que los mercados son suficientemente eficientes como para que si una idea buena haya dinero ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto se está invirtiendo? Pues primero la oportunidad parece que es muy grande. Se proyecta que el mercado de empresas, servicios, hardware, entre otras cosas dedicados a Machine Learning
crezca al 43% de crecimiento anual de una tasa compuesta los próximos 4 años y que llegue a superar los $30,000 millones para 2024. Normalmente esto lo vamos a ver que se va a crecer en la parte de procesador y sistema de red que le está dando vida a esto. Ahora, ese es el crecimiento. Ahora, ¿cuánto se está invirtiendo? Y casi son más de $60,000 millones. Estas son cifras de 2019 en diferentes empresas. Por ejemplo, las empresas que hacen aplicaciones basadas en Machine Learning, por ejemplo, la de mi amigo que les digo de prevención de salud a través de los devices, están invirtiendo más de $28,000 millones. En la parte de plataforma de Machine Learning, por ejemplo, pues no sé, SAS, Databricks, otro tipo de sistemas que hacen posible que el Machine Learning funcione más eficiente, pues está arriba de los $14,000 millones, ¿no? Y así para abajo. Y realmente me llama la atención porque esta información de la empresa estadística, porque me parece que todavía vamos a ver cómo la parte de Computer Vision va a crecer. ¿Por qué creo que Computer Vision va a tener una velocidad mucho más alta de la que estamos viendo aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, todo está en video hoy en día, todo. Ayer tuvimos una desgracia, antier en la noche tuvimos una desgracia aquí en la Ciudad de México, se cayó una trave y se cayó el metro. Y es impresionante cómo en tiempo real teníamos la filmación de la caída cuando se cayó el metro, en tiempo real de las personas yendo a ayudar a las otras personas heridas. Es decir, toda esta información visual, que es información no estructurada, es decir, que son imágenes, sonidos, etcétera. El Machine Learning es muy bueno para procesar ese tipo de imágenes y me parece que independientemente de esta gráfica vamos a ver la parte de Computer Vision platforms crecer todavía a un ritmo mayor, de Computer Vision Application, entre otras cosas, ¿no? Speech to Text o Speech Recognition es algo también muy hot. En mi paso por IBM, nosotros IBM vende soluciones, por ejemplo, de asistentes virtuales de voz, cosa pues muy importante, porque cuando tienes un banco y tiene un call center o un retail que tiene un call center de 400, 600 personas, poner asistentes virtuales de voz que pueden contestar directamente a las preguntas de los clientes, pues es una gran oportunidad. Incluso hoy por hoy la tecnología es capaz de poner diferentes personas en términos de la voz, es decir, si el sistema detecta que quien está hablando es una persona adulta, pues entonces quien le responde es un asistente virtual con voz adulta, o si detecta al sistema que es un joven, el asistente virtual de voz responde con la voz de una persona más joven, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que estos volúmenes de inversión en las empresas dedicadas a Machine Learning lo vamos a ver. Esto un poco responde a la pregunta original de la sesión o de la conferencia en términos de cómo está transformando o transformará los cambios. Tengo aquí una mano levantada, déjenme ver. Sí, Isabela, adelante. Sí, quería hacerle una pregunta y es ¿cómo podríamos utilizar las habilidades de Machine Learning para poder generar ingresos? ¿Para qué, perdón? ¿Cómo podríamos utilizar las habilidades de Machine Learning para generar ingresos? Bien, otra vez, insisto, si tú estás pensando en Machine Learning para tu empresa, lo más importante saber es decir, ¿qué pregunta tienes? Esto puede parecer como un contrasentido en términos de la percepción que pudiéramos tener de Machine Learning, pensando que pues tú le metes datos a estas máquinas y solitas van a encontrar un patrón y te van a dar la solución de algo, pero pocas veces sucede así. Insisto, lo que tienes que tener es una pregunta de negocio. Yo lo que te diría, Isabela, es analiza tu propio modelo de negocio. No sé si lo han visto en la universidad, el Canvas o el lienzo de Sterwalder, en donde te permite ver, ¿no?, a qué cliente vas, qué propuesta de valor estás brindándole a ese cliente para satisfacer sus dolores o necesidades, cómo te vas a relacionar con él,
cómo vas a entregar el producto o servicio, tu modelo de precios, y luego por otro lado, cómo estableces tus actividades y recursos claves para satisfacer esa propuesta de valor. Si tú tienes claro tu modelo de negocio, entonces ahí te vas a dar cuenta dónde tienes oportunidades. Por ejemplo, podrías tener una oportunidad en términos de reconocer mejor el dolor de tu cliente, y entonces ahí puedes utilizar, como vimos, el insight o los conocimientos, el aprendizaje con respecto al comportamiento de tus clientes actuales o potenciales. Pero si por otro lado te das cuenta que lo que te falla en tu modelo de negocio es que no eres suficientemente eficiente en términos de alguna función o producto, entonces ahí aplicas las disciplinas de Machine Learning, ¿de acuerdo? Y de verdad es bien importante, Isabela, nunca poner el caballo detrás de la carreta. Es decir, el Machine Learning per se es una herramienta muy útil y muy poderosa, pero al fin y al cabo es una herramienta. A menos que tú vayas a poner un negocio y decir, mira, pues yo voy a hacer una plataforma de computer vision, entonces voy a hacer una plataforma que detecte fraudes o robos dentro de las tiendas, porque entonces voy a entrenar a mi sistema para que aprenda a reconocer a ladrones, y entonces, bueno, pues ese podría ser. Pero si te das cuenta, Isabela, regresamos al principio, es decir, qué tipo de negocio quieres poner y luego cómo el Machine Learning te puede ayudar para resolverlo. ¿Estás de acuerdo, Isabela? Sí, gracias. Perfecto. Bien. Eduardo, adelante. Buenos días. Hola, Eduardo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los enfoques de evaluación que trabajaremos para medir la efectividad de un modelo de Machine Learning? Híjole, a ver, la pregunta de la evaluación siempre es un problema cuando estás hablando de startups tecnológicos. Y recuerden que yo soy ya viejito, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con estos temas de tecnología, estaba el primer Internet boom, y en ese momento las valuaciones de las empresas eran totalmente descabelladas, y con simplemente un PowerPoint podrías levantar dinero con valuaciones impresionantes, ¿no? Después vino el Internet, Bubble Burst, por ahí del 2001 cayó este asunto. Y ahora lo que me he dado cuenta es que los inversionistas de riesgo están mucho más interesados en negocios que ya tienen, digamos, las primeras ventas que ya están corriendo y que les permiten tener quizás una proyección de ventas que le permitan entonces ya utilizar herramientas, por ejemplo, como NBP, ¿no? Valor presente neto de las empresas, entre otras cosas. Pero insisto, me parece que sigue habiendo un balance entre el entusiasmo del mercado por una idea y la evaluación que puedas hacer por métodos tradicionales como NPV, entre otras cosas. Ahora, la información normalmente de esto es abundante, y también incluso el propio Machine Learning te sirve para generar evaluaciones. Por ejemplo, hay empresas que ya alimentan pues estas valuaciones y estos precios y estos comportamientos, y son capaces de encontrar como modelos lookalike, es decir, a ver, si una empresa está dedicada a esto, utiliza Machine Learning, tiene este mercado, esta propuesta de valor, pues a lo mejor se parece a esta otra empresa que tuvo esta evaluación, y por lo tanto en un modelo lookalike, en donde Machine Learning, el propio Machine Learning te ayuda, puedes lograr una evaluación. En resumen, ¿no? Siempre puede haber un sesgo importante de sobre o subvaluación por el hype o por la emoción que produce estas nuevas tecnologías. Siempre están los métodos tradicionales de evaluación, pero ahora incluso el Machine Learning te permite generar evaluaciones para esto. Eduardo, si me permites o me mandas por ahí un correo, de lo mejor puedo compartirte información de este tipo de empresas o de experiencias en el uso de Machine Learning para evaluar assets o evaluar empresas, ¿de acuerdo? Sí, claro que sí. Al final de la reunión yo le escribo un correo. Bien, quisiera
un poco, a ver, tengo otra mano levantada por ahí. Eres tú mismo, Eduardo. Venga, entonces, en resumen, ¿qué se pueden llevar de esta plática? Uno, ¿qué es Machine Learning? ¿No? Entonces dijimos que son algoritmos y heurísticas que convierten datos en programas de computadora que a su vez son capaces de hacer generalizaciones de comportamientos e inferencias cuando le metes nuevos datos. Dos, el Machine Learning está revolucionando industrias como el retail, logística, finanzas, pero hoy en día los usos preponderantes de Machine Learning están enfocados en inteligencia de clientes y en experiencia de usuarios. Cuatro, el mercado de Machine Learning a nivel global está creciendo 43% anual y llegará a valer más de $30,000 millones en 2024. Y por último, el mercado de inversión está destinado, que están destinando esto, están más de $60,000 millones. Entonces me parece que con estos puntos ustedes podrían llevarse, digamos, pues un poco el resumen de esta reunión, sabiendo entonces que hay unas grandes oportunidades, el mercado está invirtiendo mucho dinero, las empresas están encontrando casos de uso patentes para esto. Ahora sí, si quieren, abrimos preguntas en general y siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Este es un tema que para muchos puede ser muy nuevo o desconocido y por lo tanto no teman pues hacer una pregunta, porque no hay pregunta mala. Siempre hay malas respuestas, pero las preguntas nunca son malas. Adelante, por favor. Tenemos a Luis Sierra con la mano levantada. Luis, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, señor. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Doctor, súper bien, gracias. Como sabemos, hoy en día todo está siendo sistematizado, ¿cierto? Bueno, los datos están siendo sistematizados. Sí. Como países como en China, por ejemplo. ¿Cómo puedo apalancarme yo de Machine Learning sin tener empresas para empezar a capitalizarme respecto a esos datos para generar así rentabilidad? Bien, a ver, se me ocurren, siempre hay fuentes de datos disponibles y cada vez más, aunque no tengas una empresa que los produzca. Y por ahí creo que el año pasado una televisora colombiana sacó un requisito porque lo que quería esa televisora era explotar los datos abiertos que se producen en Colombia en términos, por ejemplo, de transporte. Vimos esa convocatoria y estuvimos trabajando un ratito para esto y nos dimos cuenta que Colombia, y creo que en específico la ciudad de Bogotá, produce muchos datos abiertos, es decir, datos que están a disposición del público en general en términos de transporte. Si eso lo unes con los datos, por ejemplo, que tienes y que puedes encontrar datos abiertos en términos de sistemas de tráfico como OpenStreetData, que es abierto, junto con otras fuentes de información como OpenWeather, donde puedes tener datos de clima, de tiempo. Entonces podrías tú hacer, por ejemplo, un negocio y pensar que pudieras tú, pues no sé, mejorar los sistemas o poner un mejor sistema de vendor machines de refrescos, dado de cómo vas a surtir esos refrescos en tiempo real, impactados por el clima, si está más frío, menos frío, más fresco, más húmedo, menos húmedo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, fíjate, mi recomendación es que fíjate, si no tienes los datos tú, fíjate cuáles son las fuentes de datos abiertos que existe por ahí en tu país o alrededor o en el mundo que tú puedas explotar. Pero insisto, como lo he platicado muchas veces, piensa primero en que el modelo de negocio que quieres generar y luego ve qué tipo de datos necesitas, si están disponibles, si son datos externos o incluso cómo los puedes producir tú mismo. No sé si te parece la respuesta, Luis. Bien. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias. En la medida de lo posible, prendan sus cámaras porque me gusta tener un poco más de contacto humano. Alejandro, ¿tienes la mano levantada? Bueno, yo tengo una pregunta más. Sí. Más o menos, ¿cuánto es el presupuesto que pueda tener una empresa para adquirir un modelo de Machine Learning? Mira, más que presupuesto me parece que es cuestión de dirección y un poco de saber el know-how.
Yo he visto empresas muy grandes con una inversión muy pequeña para hacer modelos muy poderosos. Por ejemplo, hay una empresa centroamericana que está muy integrada, desde que importa granos hasta que los convierte en pienso, y tiene granjas de pollos y tiene granjas de cerdos, entre otras cosas, pero también tienen molinos y tienen productos, galletas y otras cosas. Contrataron un científico de datos con experiencia en Machine Learning, y lo que hizo fue un modelo predictivo de los precios de granos que llegan o que puede comprar Guatemala. Y eso significó ahorros de 5 millones, arriba de 5 millones de dólares anuales, que por mucho sobrepasó el costo de un científico de datos. ¿De acuerdo? Incluso nosotros tenemos como propuesta en muchos clientes decir que solamente nos van a pagar si logramos el resultado de negocio requerido y en espacios cortos. En resumen, lo que te puede costar es el salario de un buen científico de datos, y las universidades están produciendo pues muy buenas personas muy bien capacitadas en esto. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. Muy bien, Mateo. Hola, buenos días. Bueno, quería preguntar, ¿qué tan avanzado está el Machine Learning en Latinoamérica y, bueno, también en comparación con otros países desarrollados como Estados Unidos y así? A ver, en todo el mundo hay una escasez importante de científicos de datos y de ingenieros computacionales. Es general. Pero me parece, y esa es una apreciación pues, en base a mi experiencia, que universidades latinoamericanas producen muy buenos científicos de datos, y me parece que como esto, a ver, déjame te lo explico, como esto es conocimiento puro, realmente no necesitas, digamos, de una base instalada, digamos, no necesitas un capital físico instalado en términos de que hagas una comparación, digamos, de la inversión de capital física que tiene Estados Unidos, Europa, con respecto a la que tiene Colombia o México, o en este caso Guatemala, que fue el efecto. Entonces, la diferencia me parece que no está en eso, y más que ya el broadband ahorita es decir, la banda ancha de internet es pervasivo, está en muchos países y en muchas regiones. Entonces, esa diferencia en términos de la inversión previa no marca un destino para nuestros países. Lo que sí podría condicionar la evolución de este tipo de mercados es fuentes de financiamiento cuando tienes una startup, por ejemplo, cuando quieres entonces tener este clásico sueño de que tienes una empresita y que le metiste dinero con tu papá y tus primos, etcétera, y luego puedes ir a levantar capital para hacerle crecer. Ese puede ser la diferencia. Ese sí puede ser un obstáculo en términos de nuestros países, pero si lo ves de esa manera, de que esto es conocimiento puro, realmente no tenemos una gran diferencia. Y ahora incluso puedes trabajar desde tu país para empresas transnacionales sin ningún problema. Entonces, insisto, las fronteras se diluyen. Esto es puro conocimiento, y realmente lo que necesitas más bien es gente muy profesional. Bueno, más que profesional, muy técnica, especializada en esto, y alguien que también tenga una visión de negocio importante. Muchas gracias. De nada. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, Mateo. ¿Cree usted que de pronto el Machine Learning es la base para el éxito de una aplicación? Bueno, como por ejemplo Rappi, y eso ahora en la actualidad. Sí, o sea, por lo menos explóralo. Me parece que, ¿sabes lo que pasa? No solamente el Machine Learning por su propia capacidad técnica, sino también por la cantidad de recursos que se están invirtiendo alrededor. A lo mejor alguno de ustedes ya es programador Python o R, etcétera, pero en estas dos plataformas que son de uso libre, se van a encontrar que hay una gran cantidad de rutinas o de subprogramas disponibles a ningún costo. O TensorFlow, que también ayuda mucho en la parte de esto, que también hay muchas librerías que puedes recurrir a ellas. Entonces, yo te diría, estés donde estés, creo que vale la pena, ¿no?,
hacerte la pregunta de negocio que necesitas resolver y explorar si lo puedes resolver con Machine Learning, sabiendo uno que es muy poderoso y que hay muchos recursos disponibles a tu alcance. Yo encantado de seguir platicando. Ustedes me dicen, porque ya son 9:02. Bien, Vilmar. Buenos días. Hola. Profesor Jorge. Mi pregunta es sobre el Machine Learning. Se ha explotado más en el sistema, en la cuestión de que ahora con la pandemia, las empresas y diferentes sectores lo han utilizado más en el mercado que anteriormente, antes de la pandemia. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que las empresas que ya estaban explorando o tenían ya soluciones con Machine Learning realmente le sacaron mucho provecho en términos de las empresas logísticas como Rappi o como Waze, entre otras, como también los retailers. Pero no estaría tan seguro que de alguna manera pues haya generado más negocio por ahí. Y perdóname, porque si te das cuenta lo estoy un poco reflexionando. Me parece que la pandemia ha generado la transformación digital de una manera impresionante y yo creo que sí va a tener una atracción en términos de Machine Learning, pero yo creo que todavía vamos a ver cómo se está adoptando esto, ¿no? O sea, insisto, fuera de empresas como Rappi o algunos retailers, todavía la adopción pues sigue, aunque rápida, como vimos la inversión que se está haciendo anualmente, pero no sé si necesariamente la pandemia haya acelerado esto, ¿no? Aparte, digamos, de toda la aceleración que la pandemia generó en términos de transformación digital. Bueno, yo hago la pregunta porque yo manejo una compañía de seguros, una agencia de seguros, con diferentes sectores, entradas económicas, y los clientes se han interactuado más con Internet. Claro, sabemos que la inteligencia artificial ha abarcado mucho el mercado y esto ha llevado a que ya las personas se interactúen más con una computadora que con una persona, porque ya la computadora le da toda la información que ellos van a necesitar y le explica exactamente, pero nunca hay que dejar aparte el conocimiento humano, que es el que tiene más como la experiencia. Entonces, por eso le hago la pregunta, porque yo he tenido clientes que no me comunican a mí, sino que me dicen, no, yo estaba en internet, de pronto me llegó una notificación de que me oferta un seguro, y yo lo tomé por ahí porque me decía todo, me explicaba todo, no tiene que llamarte a ti ni nada, por eso le hacía la pregunta. Sí, y yo creo que es una buena hipótesis, y yo te diría, Wilmar, que un poco la contrastaras tú mismo, ¿no? Con respecto a esto, cómo lo pudiste utilizar, porque en contramedida te puedo decir que esta parte de que los clientes ya llegan mucho más informados contigo, yo creo que a mi punto de vista es que responde más al avance en términos de cómo se llama, de inbound marketing y del uso de cookies y otra cosa, que necesariamente en términos de una transformación digital producido por esta época de la pandemia. Pero insisto, sírvase estas pláticas o estas charlas, por eso te digo que me gusta la charla, para abrir discusión, ¿no? Y entonces yo te diría, contrasta eso, ¿no? Ve cómo puedes capitalizar esta alta frecuencia de tus clientes que llegan más informados y cómo puedes tú a través de eso incluso mejorar tu oferta de valor y en ese sentido conseguir más clientes o hacer más upsell o retener a tus clientes, y sobre todo que en términos de seguro creo que las preguntas que a mí siempre me hacen es cómo generas más upsell y cómo retienes a tus clientes, ¿no? Y ahí Machine Learning es muy bueno para esas dos cosas. Buenos días. Sí, adelante, María. Se ha dado el caso donde el modelo de Machine Learning falla al momento de generar comportamientos. Sí, y no solamente falla, sino también ha generado pifias o escándalos, ¿no? En 2016... en el caso de Google, no sé si lo tienes presente, pero su reconocedor de imágenes, alguien empezó a comprobar cómo reconocía las imágenes y metió su foto, una persona negra, y Google le dijo que eso era un chango, ¿no?
Y este tipo de pifias, que incluso es grave, y más en Estados Unidos con este asunto de Black Lives Matter y toda la tensión racial que hay en Estados Unidos fue, bueno, aunque fue un poco antes de esto, es grave. Y eso responde, y creo que es un tema muy importante, a la propia naturaleza del Machine Learning. O sea, el Machine Learning aprende lo que tú le enseñes. Entonces, en el caso de este reconocedor de imágenes que le metieron la foto de una persona negra y sacó que era un chango, el asunto es que entrenaron a esa librería de reconocimiento de imágenes con animales, y cuando ponían humanos, solamente pusieron humanos blancos. Entonces, si solamente entrenas al modelo o entrenaron al modelo con humanos de tez clara, pues cuando le metes un humano de color, pues el algoritmo sacó lo que más se le acercó y pues comparó colores, ojos, nariz y dijo, pues esto es un chango. Ese tipo de sesgos es importante porque una de las grandes preocupaciones éticas con respecto a Machine Learning es: ten cuidado porque tus sesgos humanos, o sea, tus sesgos como ser humano, se lo estás enseñando a la máquina. Entonces, ten mucho cuidado cómo estás enseñando. Y por ahí hay un libro muy padre de una mujer, creo que es de Harvard, que su libro se llama Herramientas de Math Destruction, o sea, math de matemáticas. Al final, como Shetler es matemática. Y ella pone una regla de oro, dice: a ver, cuando estés haciendo ese tipo de algoritmos, piensa cuál será el resultado si se equivoca. Entonces, piensa más bien en la falla y no tanto en el acierto, para que entonces tú tengas mayores herramientas para vigilar que este sistema esté funcionando bien. En resumen, el sistema va a aprender lo que tú le enseñes. Entonces, si tú le enseñas mal, el sistema va a sacar cosas malas, ¿de acuerdo? Bien. Neida. Buenos días, tengo una pregunta. Sí, adelante. Así como el Machine Learning ha ayudado en el avance del conocimiento del cáncer, quería saber si actualmente se están haciendo estudios en donde estos involucren el COVID-19. Sí, claro, mucho. Y por ahí creo que escribí algo en un post, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí se ha adelantado mucho en eso, y sobre todo, insisto, conforme se van produciendo cada vez más datos, entonces estos sistemas son capaces de hacer estas generalizaciones, ¿no? O sea, convierten datos en programas de computadora, entonces tienes más datos de COVID-19, como se va adelantando, efectivamente va teniendo más éxito, ¿no? Y esto me lleva a un tema lateral. Ahora estamos trabajando vamos a hacer una pequeña entrevista a una empresa de Machine Learning aquí en México, que como obra pro bono está haciendo un sistema para diagnosticar débiles visuales. O hay una cierta enfermedad que te ataca el ojo, y que entonces están poniendo un sistema que es capaz, otra vez, de personas en zonas aisladas o en zonas marginadas, de poder hacer un diagnóstico rápido de enfermedades visuales que lo pueden generar. Entonces, no solamente para COVID, no solamente para cáncer, también para debilidad visual. Y vuelvo a repetirte, o sea, pregúntate qué problema quieres resolver, y seguramente Machine Learning puede ayudarte o darte pistas. Bien. Tengo muchas manos levantadas. A ver, Laura. No. ¿Laura ya la bajó? No. Laura Vanessa. Buenos días. Yo tengo una pregunta porque me causa mucha intriga que usted diga. Lo podemos usar para lo que son los fraudes, para mejorar nuestras empresas, pero ¿cómo está controlado? ¿Cómo está controlado este tipo de... ¿Cómo está controlado por las leyes, por el gobierno, este tipo de mecanismo? Porque si yo lo uso para el bien, también lo puedo utilizar para el mal. O sea, sabiendo que existen personas que lo utilizan para la medicina, que lo utilizan para los bancos. Pero, ¿cómo está controlado?
A ver, te podría decir que desconozco que hayan control directo sobre Machine Learning, pero lo que han hecho los países es incrementar sus leyes que protegen la privacidad de datos. En México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que entonces lo que hace es pues, limitar el mal uso que pudieran hacer las empresas de tus datos, y esos datos pues, los usa con Machine Learning. Europa tiene se me está olvidando el acrónimo, pero Europa es muy avanzada en términos de protección de datos personales. Estados Unidos tiene también sus leyes. Por ahí tengo, incluso si me escribes, te puedo dar un resumen de las leyes que hay a nivel país. De Colombia no recuerdo, es que no, creo que ahí no llegué a hacer el análisis en cuanto a la legislación colombiana, pero seguramente ustedes también tienen una ley de protección de estos datos. Ahora, fuera de eso, no hay una restricción específica en términos de Machine Learning, y pues hay voces que están pidiendo que haya un tipo de control y que haya ¿no? Y sobre todo haya una concientización de qué puede suceder cuando la tecnología falla, cuando ese tipo de tecnología falla. Insisto, no conozco ninguna legislación que limite directamente Machine Learning. Conozco las que limitan la utilización de tus datos personales, pero sí hay una preocupación ética en este sentido. Incluso les recomiendo un podcast que se llama Singularity FM. Es de un húngaro canadiense, y su tema principal es el uso ético de la inteligencia artificial. Tiene muy buenas entrevistas, se lo recomiendo muchísimo. Manuel. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, o sea, teniendo en cuenta que después de tener una pregunta para utilizar el Machine Learning, ¿qué tan recomendable es utilizarlo en una empresa que apenas va a comenzar? O sea, teniendo pocos recursos. Insisto, yo creo que es lo mismo. O sea, tienes esa pequeña empresa, va a empezar, tienes pocos recursos. Por lo menos te decía, tienes un recurso para que alguien, ya sea tiempo completo o tiempo parcial, dedique ese tiempo a estar explorando la posibilidad de conseguir datos y de procesarlos con Machine Learning, y ese yo creo que sería la pregunta. Mira, y quizás soy muy malo para responderme, porque para responderte, porque si me preguntan, oye, ¿debo de invertir en Machine Learning? Te voy a decir, pues sí, ¿no? Yo soy como el martillo de Mark Twain, o sea, yo soy un martillo en busca de clavos, ¿no? Y a todo le veo cara de clavo. Pero no sé si me explico, pero por lo menos reflexiona seriamente, o sea, hazte 2 pasos para atrás, estudia un poquito y hazte la pregunta y honestamente trata de responderla, ¿no? Ok. Muchas gracias. No, hombre, encantado. Déjame ver qué otra pregunta tengo. Viviana. Adelante, Viviana. Buenos días. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tanta influencia tiene el Machine Learning en la toma de decisiones? Bien, a ver, ese es un súper tema. Es un súper tema porque me provocas el hablar de los sesgos conductuales. Los seres humanos somos muy eficientes de alguna manera para tomar decisiones y muy ineficientes desde otra manera. A ver, muy eficientes porque somos muy rápidos en tomar reglas de acción o de decisión, y si esa regla te funcionó, la sigues ejecutando, ¿no? Entonces, pero somos muy malos en términos de Big Data, de poner más datos. Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes un vendedor que ha vendido muy bien los últimos 4 años, y los últimos 2 trimestres no le ha ido bien, y pues pides que se vaya. Porque normalmente tienes un sesgo de pensar que la información reciente es más importante que toda la información, porque no estás pensando en grandes números. Entonces, lo que Machine Learning hace es complementar y darte mejores herramientas para tomar mejores decisiones, porque el ser humano, te digo, es eficiente por un lado y muy deficiente por el otro.
No sé si ustedes han estudiado o han visto el libro de Piensa rápido, piensa lento de Daniel Kahneman. Te explica cómo el ser humano tiene como dos sistemas para tomar decisiones. El sistema 1, que es un sistema muy rápido, sujeto a reglas de acción. Con el sistema 1 es como tú manejas. O sea, ya no estás pensando en que tienes que acelerar, frenar, si es estándar, que meter el clutch, voltear a la izquierda. Y luego el sistema 2, que es un sistema racional que requiere ver la información, analizarla, hacer una hipótesis, ver cómo está trabajando. Y lo que dice Daniel Kahneman es que el sistema 2 requiere mucha energía. Entonces, tú no tomas decisiones racionales. Aunque tú creas que eres un ser racional, el 95% de tu día no estás tomando decisiones utilizando la parte racional. Estás tomando decisiones utilizando la parte de reglas de actuación. Entonces, lo que hace el Machine Learning es que agarra todo esto, toma decisiones que requieren razón y lo hace muy eficientemente y en ese sentido te ayuda. Y eso significa entonces que también tienes tú que reconocer como tomador de decisiones que tienes sesgos conductuales en donde el Machine Learning te puede ayudar a reconocer esos sesgos. No tanto reconocer eso, saber que hay nueva información. Y te digo, es todo un tema. Y un tema tan fuerte para mí porque hicimos nosotros un modelo de localización predictiva para una empresa muy grande de cafetería, le funcionó muy bien. Y después cambiaron de director. Y el director que llegó, cuando le preguntamos que cómo iba el modelo, que si ya lo había actualizado, él respondió, yo no creo en modelos, ¿no? Entonces, no cree que las máquinas pueden tomar mejores decisiones. Y el asunto no es que te van a sustituir, es que las máquinas te ayudan a tomar mejores decisiones y tienes que tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Oigan, me encontré ya el cover del libro. A los que están interesados en la parte, digamos, más bien ética del Machine Learning y por extensión, inteligencia artificial y Big Data. Este libro de esta chica, Cathy O'Neill, es un libro pues que se los recomiendo, ¿no? Para los que están interesados en eso. Si quieren, tomen una fotografía de la pantalla y acercan de referencia. Bien, ese fue Vanessa. Alejandro. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta sí, pues yo diría que es un poquito distópica. ¿Usted cree que debería haber como algún límite, digamos, para que esta máquina pueda, digamos, aprender de los humanos, de las conductas, digamos, para evitar como que su aprendizaje esté sobre de los humanos o algo así? Como que nos superen como... Mira, yo soy franco, yo todavía hace 2 años estaba muy preocupado, todavía hace poquito, pero de los 3 años hasta hace algunos meses estaba preocupado por cómo está desplazando la inteligencia artificial al ser humano en varias cosas, y seguramente ustedes lo hayan leído, pero afortunadamente la evidencia estadística, y por ahí creo que hace dos semanas The Economist sacó un análisis acerca de la generación de trabajo y justamente ahora en la pandemia, este tipo de cuestiones, y parece que no hay evidencia empírica, es decir, estadística, que diga que el mayor uso de inteligencia artificial significa el menor contratación de personas. Creo que esto no ha sucedido. Creo que efectivamente, como siempre en todas estas revoluciones tecnológicas, genera como más riqueza y más oportunidades para mucha gente. Entonces, me parece que si límites lo estás pensando en términos de cómo nos va a desplazar a nosotros, no tenemos evidencia que esto está sucediendo ahorita, aunque siempre el reto existe, ¿no? Y igual a los que están interesados en estos temas, déjame ver porque aquí hay un libro, no lo tengo aquí, pero se los enseño en físico. ¿Ven el libro? Estoy proyectando en mi pantalla. Digo, en mi video. Sí, se ve, doctor. Perfecto. Ese es el libro de Marcos de Satoy, es un matemático. Y en la tesis del libro me encanta. Él dice que si existe la manera de generar, de codificar la creatividad y sin necesariamente... ¿cómo se llama? Llegar a responderlo, hace preguntas muy retadoras con ejemplos muy interesantes o muy impresionantes, por ejemplo, en términos de
algoritmos que pueden generar música. Y Doctor. ¿sí? Qué pena, es que tenemos a Laura Castillo con la manito levantada hace ratico y no. Laura Castillo con manito levantado. Yo soy un pelado. Bueno, no sé si pelado se dice allá en Colombia, pero tengo muy mala educación. Adelante. Buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta es, Ajá. ¿qué enfoques de evaluación se podrían trabajar para medir la efectividad pues, de un modelo de Machine Learning? Ok, a ver, por ahí dicen los filósofos que las mentes simples como la mía requieren de muchos ejemplos, pero te lo voy a dar con un ejemplo, porque soy una mente simple. En los modelos de detección de fraude, ¿te acuerdas que platicamos un momento acerca de ellos? Fíjate, es curioso, no necesariamente el detener el fraude es la variable de negocio más importante y puede ser un contrasentido. El problema está en que tu sistema te dé falsos positivos, es decir, que pare una transacción o que pare una transacción pensando que es fraude y no lo sea. Entonces, vamos a pensar en lavado de dinero, porque sí, uno de mis equipos hizo un modelo mejoró unos modelos de lavado de dinero en un banco, ¿no? Entonces, el sistema por ley tiene que tener controles de lavado de dinero. Pero si el sistema se equivoca y dice esto es una transacción de lavado de dinero, entonces genera una auditoría y la auditoría te cuesta dinero, independientemente de los otros problemas de que la gente se enoja, lo que tú quieras. Entonces, lo que hace o lo que el indicador para saber el retorno del modelo fue cuánto me cuesta las auditorías, que son auditorías que no encuentran nada, con respecto a lo que me costó el modelo, el modelo y ponerlo en producción. No sé si me explico, ¿no? Entonces, a ver, entre los científicos de datos y la gente de sistemas y meter la mano al sistema, etcétera, me costó, no sé, por decirte una tontería, $100,000, me cuesta $100,000 trimestrales. Oye, ¿y cuánto me cuestan los falsos positivos? Es decir, las auditorías que no sacan nada, pues me cuestan $1,000,000. Ah, bueno, pues entonces mi retorno es 10-1, ¿no? No sé si lo ves así. Y ahí lo padre de estos métodos cuantitativos, porque siempre hay una medida, es decir, incluso tú puedes prever en términos de cuánto se va a equivocar tu modelo y generar entonces un valor presente neto de esa equivocación, y ahí lo puedes tú evaluar, ¿no? Ahí insisto lo que dije hace un momento, lo apasionante en términos de ofrecer los servicios en términos al retorno, porque lo puedes medir. No sé Doctor Jorge. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a tener que llegar al final de la ronda de preguntas. Yo sé que hay de pronto algunos chicos todavía con algunas curiosidades. Yo particularmente tenía un par de curiosidades acá. A ver, pues a ti no te vamos a dejar, si tú estuviste facilitando, a ver. Bueno, le decía que son curiosidades básicamente porque todo esto le sigue generando a uno todavía como ese factor de impresión, como que todavía sigue rebasando la capacidad de asombro que algunos tenemos. Ya sabemos que el futuro está aquí, que esto se está aplicando, pero sigue siendo un poco loco todo, ¿no? Sí. Bueno, la primera cosa es relacionada con con el tema de confianza en el consumidor de los servicios o de este apoyo que puede brindar el Machine Learning. Es rapidita la pregunta porque de verdad ya estamos sobre el tiempo para la siguiente conferencia. Estaba yo viendo hace un tiempo una serie en Netflix que se llama New Amsterdam, basada en el Hospital Público de Nueva York. Y llega una persona con una tablet a decirle a uno de los médicos más experimentados que esa tabletica iba a estar aprendiendo de él para luego diagnosticar. Y el médico, por supuesto, infartado, de ¿qué es? ¿Cómo así que una máquina me va a reemplazar? ¿Cómo así que esta tabla le va a decir a mis pacientes lo que tienen primero que yo? Y el capítulo se trataba de eso, ese episodio, y luego al final algo me causó mucha curiosidad. Al final él termina ganándole la guerra a la tableta porque llega un punto en el que la tableta no fue capaz de definir un diagnóstico, sino que se tuvo que basar en experiencia
de casos médicos anteriores y hacer como un mapa mental de todas estas situaciones para poder llegar a la respuesta. Entonces, surge esa duda de la confianza que vamos a tener los usuarios de servicios de salud en este tipo de cosas. Por ejemplo, estábamos viendo ayer una conferencia sobre la robótica enfocada en los servicios médicos y una de las cosas que más lo sorprende a uno es como que, ya no sé, me va a operar un robot y si ese robot falla y se desconchimpla y hace algo ahí que no debe y a mí quién me responde. Entonces entra también el tema ético, un tema de sensación de inseguridad por parte de uno como ser humano, pues, en fin. Y creo que va ligado también un poco, usted dirá, bueno, pero qué pregunta tan larga, va ligado un poco también al tema de emociones, porque es algo que sabemos que si bien se ha intentado copiar de cierta forma el comportamiento humano, fíjense que estas máquinas aprenden de nosotros, de nuestras experiencias, de lo que hacemos, de nuestro conocimiento y de los patrones de conocimiento o de aprendizaje, mejor dicho. Estaba viendo también una película de robots en el espacio y una cosa me quedó tan presente, eso lo vi hace como un año y uno de partecito del diálogo decía, es que al espacio no mandamos a ciertas zonas a personas, porque es que, no mandamos a robots sino a personas, porque los robots no tienen sentido de supervivencia. Una persona siempre va a hacer lo posible por sobrevivir y va a regresar o va a intentarlo, pero el robot no. Entonces yo pienso que va un poco mezclado con todo esto la curiosidad que tengo y que estoy segura que de pronto no soy la única. Era básicamente eso ya como para cerrar. No te preocupes, Neida. A ver, aquí hay un tema aquí hay un tema muy importante y tiene que el tipo de inteligencia artificial que hemos generado hasta este momento. El tipo de inteligencia artificial que hemos generado hasta este momento es especializada. Es decir, podemos entrenar muy bien a un algoritmo para detectar cáncer. O podemos detectar muy bien a un algoritmo para que maneje un automóvil. Pero no hemos generado una inteligencia artificial generalista como es el cerebro humano. El cerebro humano, aunque puedes especializarte, tiene la capacidad de utilizar tu inteligencia en diferentes otros campos y aprender muy rápidamente en términos muy generales, muy amplios, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo no he visto la serie que tú dijiste, pero a lo mejor es un buen ejemplo de que la tablet estaba teniendo un conocimiento verticalizado muy bueno, pero necesitabas de una inteligencia más generalista para verlo, ¿no? Que a lo mejor también podía explicar este tipo de asuntos. Pero el tema es un tema ético importante, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que los sistemas de automóviles no tripulados va a acabar siendo capaz de hacer que los carros efectivamente se manejen solos y puedo apostar de que van a tener mucho menos accidentes que lo que tiene el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando una persona atropella a otra persona o causa un accidente grave? ¿Y cómo te sientes tú cuando una máquina lo hace? Entonces creo que la percepción es diferente y entonces no sé hasta qué punto estaría un ciudadano o un grupo de ciudadanos dispuestos a tener autobuses autotripulados y que tengan un accidente versus a que los manejen choferes y que a lo mejor pudieran tener más accidentes, ¿no? Entonces yo creo que esas preguntas las vamos a seguir teniendo, pero yo también lo que espero es que el ser humano, así como se ha adaptado a muchísimas cosas, se siga adaptando. O sea, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de adaptación. Entonces me parece que también vamos a adaptarnos en términos de lo que la inteligencia artificial nos traiga en el mundo. Neida, agradezco, ya sé que ya estás sobre el tiempo, agradezco otra vez a ti, a tu institución, la invitación y me dio mucho gusto platicar con ustedes y sobre todo me dio muchísimo gusto ver tantas preguntas y tanta interacción. Esto me enriquece y enriquece pues mi profesión y el entusiasmo que tengo por estas cosas.